Primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, analizó ante la Asamblea Nacional la implementación de las transformaciones económicas y sociales, así como 6 proyectos de ley con impacto directo en la sociedad como parte del programa de gobierno para 2026. Parlamento cubano debatió ejecución del presupuesto del Estado aprobado para 2026 en la primera etapa del año y se presentó el informe de liquidación correspondiente al año 2025. Diputados cubanos aprueban declaración en rechazo a la política hostil del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba en el nuevo periodo de sesiones parlamentarias. Desde La Habana reciba nuestro saludo. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. Durante la sesión ordinaria del Parlamento cubano en su 10ª legislatura, el primer ministro Manuel Marrero Cruz informó a los legisladores sobre la organización e implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas el pasado 18 de junio. Con los detalles, el periodista Carlos Manuel Gallardo. Durante el 7º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional en su 10ª legislatura, el primer ministro Manuel Marrero Cruz informó a los diputados sobre la organización e implementación de las transformaciones económicas y sociales que figuran dentro del programa económico y social del país para el 2026. En cuanto a la implementación de las transformaciones, el premier cubano dio a conocer que durante el programa legislativo se identificaron 138 nuevas normas jurídicas. Veamos qué dijo al respecto. El cronograma establece la implementación de 121 transformaciones en los meses de junio y julio. Hasta el momento se han presentado y aprobado 110, que representan el 90,9% de lo previsto para esta etapa, y otras 5 se han aprobado parcialmente. El cronograma prevé concluir la etapa de diseño y aprobación de las restantes transformaciones, que son las de mayor complejidad, en los meses de agosto y septiembre, excepto 3 de ellas que están planificadas para noviembre. En el eje temático número 1, referido a las transformaciones en el modelo de gestión de los actores económicos, el premier hizo énfasis en la aprobación y organización del sistema salarial. Se faculta a la entidad para la aprobación de la organización del sistema salarial previo acuerdo con el sindicato, lo que se acuerda en el convenio colectivo de trabajo. Esta constituye la principal transformación en el tema de organización del trabajo y el salario en los últimos tiempos. Asimismo, Marrero Cruz expresó que el objetivo es que los actores económicos se integren de manera coherente al orden jurídico para transformar para bien la productividad y los servicios en el país. Fue aprobada la propuesta de decreto ley que regula la creación, funcionamiento y extinción de las micros, pequeñas y medianas empresas, las empresas privadas, cooperativas no agropecuarias, así como el trabajo por cuenta propia, lo que da respuesta a 7 transformaciones. Asimismo, Manuel Marrero Cruz hizo referencia al eje temático número 6, referido a las transformaciones en el sector energético y sus nuevos incentivos. Se flexibilizaron los requisitos para que las MIPYMES y empresas extranjeras puedan ejecutar el proceso de importación y comercialización mayorista y minorista de combustibles. Para la venta de combustible se incorpora que los métodos de formación de precios deben corresponderse con los aprobados y ser transparentes y de conocimiento público. Las transformaciones en el sector agrícola también ocuparon una parte de la intervención del primer ministro de Cuba. Escuchemos qué dijo al respecto. Se flexibiliza la gestión y uso de la tierra a todos los actores económicos para las producciones forestales, agropecuarias y tabacaleras y la comercialización de los productos agropecuarios. Se actualiza el modelo de gestión de las cooperativas y se aprueban nuevos incentivos, lo que contribuirá a un incremento de las producciones agrícolas.
Desde el Palacio de Convenciones de La Habana fue un reporte de Carlos Manuel Gallardo y un equipo de Cubavisión Internacional. Al presentar su informe sobre las transformaciones económicas y sociales, el primer ministro Manuel Marrero Cruz profundizó en el contenido de carácter social como muestra de la esencia del sistema económico del país. Desde el Palacio de Convenciones de La Habana reporta Isabel Díaz González. El ámbito social es transversal en todas las transformaciones económicas y sociales aprobadas en Cuba. Así lo explicó el miembro del Buró Político y primer ministro Manuel Marrero Cruz al explicar a los diputados cubanos cuánto se ha avanzado en este sentido. Con ese propósito concluyó la caracterización de perfiles priorizados en provincias y municipios, identificándose 876.522 personas que están en una mayor situación de vulnerabilidad. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de conjunto con el Centro de Gobierno Digital, han creado las condiciones para que en la presente semana esté en funcionamiento el trámite en línea para la solicitud de protección social a través de la plataforma Soberanía. En sus palabras se refirió también a la responsabilidad social de todos los actores de la economía en estas transformaciones económicas y sociales. La implementación de las transformaciones asociadas a la responsabilidad social de los actores económicos contribuirá al perfeccionamiento de los servicios a nivel comunitario y a la atención de las personas en mayor situación de vulnerabilidad, lo que ha sido regulado en los decretos leyes tanto del sistema empresarial estatal como de los actores económicos no estatales. En el Palacio de Convenciones de La Habana se refirió también a las transformaciones en el sistema bancario y financiero cubano como una de las más importantes prioridades dentro de las transformaciones. Vinculado con las transformaciones cambiarias, se aprobó el marco regulatorio para la autorización, bajo licencia del Banco Central de Cuba, de casas de cambios privadas. Se encuentra lista para iniciar sus operaciones como proyecto piloto la primera casa de cambio privada. La inversión extranjera debe contribuir a fomentar proyectos que impulsen a la economía cubana. De allí que con mirada priorizada se vea como parte de estas transformaciones económicas y se hayan aprobado importantes decretos, leyes y medidas en este sentido. Se aprobó el primer negocio de inversión extranjera para la importación, distribución y comercialización de combustible. Fue aprobado el primer negocio de inversión extranjera en La Habana Vieja. Se creó la primera zona con regulaciones especiales en la categoría de zona de desarrollo económico para el establecimiento de una empresa de capital totalmente extranjero en el sector del turismo de salud. Los resultados se alcanzarán gradualmente. A partir de ahora comienza la etapa más importante y tal vez la más difícil, ya que es donde debemos garantizar la aplicación efectiva de cada una de las transformaciones aprobadas, el seguimiento a los indicadores, la evaluación de los impactos y la corrección de posibles desviaciones que puedan surgir. Pero lo más importante es que ya tenemos aprobadas 110 transformaciones que depende de nosotros ya llevarlas al hecho. Al concluir su intervención, ratificó que estas transformaciones económicas y sociales contribuyen a la actualización del modelo económico cubano como parte del programa económico y social del gobierno para el 2026. Desde el Palacio de Convenciones de La Habana, un equipo de Cubavisión Internacional. El presupuesto del Estado del año 2025 se ejecutó en un escenario extremadamente complejo de la vida económica y social del pueblo cubano, constituyendo el cruel y genocida bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos, con su redoblada política de asfixia económica, la causa fundamental de la difícil situación económica que ha enfrentado el país. Esta liquidación está precedida de varios ejercicios de rendición de cuentas en el transcurso del año 2025 ante el Consejo de Estado, realizada por el Ministerio de Finanzas y Precios, ejercicios de control que fueron oportunos y que contribuyeron al mejor desempeño presupuestario, especialmente en la dimensión territorial. Los diputados cuentan además con información detallada en este folleto
sobre la ejecución de los recursos corrientes de capital y los balances por tipos de presupuesto, elementos que facilitan la comprensión cabal de este ejercicio, donde se constata el cumplimiento de la Ley 174 del presupuesto del Estado para el año 2025 y, consecuentemente, de los indicadores previstos para el objetivo 1 del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía relativo a la estabilización macroeconómica. En este contexto y como resultado de las acciones de control y seguimiento ejecutadas durante todo el año 2025, el titular del sector, Vladimir Regueiro, expresó que el presupuesto del Estado mostró resultados favorables en comparación con lo previsto en la ley. Ello permitió asignar los recursos financieros para mantener las conquistas de la revolución y avanzar en la estabilización macroeconómica. Así dijo. Al cierre del 2025, el presupuesto del Estado registró un déficit fiscal de 67.642 millones de pesos, una cifra en 20.897 millones de pesos inferior a la inicialmente aprobada. El resultado significativo, dadas las circunstancias, estuvo determinado fundamentalmente por el sobrecumplimiento de los ingresos totales en un 2% y en la inejecución de los gastos en un nivel similar, inferior en ese por ciento, confirmando la observancia a los límites previstos, lo que evidencia una gestión más rigurosa de las finanzas públicas. Asimismo, el ministro de Economía explicó que para el ejercicio económico 2026, el presupuesto del Estado ratifica su validez como soporte financiero que asegura la concreción del plan de la economía, destinando los recursos necesarios para cumplir sus metas fundamentales con el objetivo de asegurar con criterio de prioridad los programas fundamentales de gastos para el desarrollo económico y social del país. Es una ejecución que se aparta de los límites previstos en la Ley 181 del presupuesto, por eso se elaboran o se perfilan estos estimados en los cuales seguramente tendrán ya repercusión la implementación de las transformaciones que fueron objeto del punto anterior, en lo que puede dinamizar mayor comercialización de bienes, de servicios, recuperación de la producción agropecuaria y todo esto es favorable para el propio comportamiento del presupuesto. Hacemos una pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular este 29 de julio aprobaron una declaración en rechazo a la política hostil del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. Sobre el tema, desde el Palacio de Convenciones de La Habana, reporta la periodista Isabel Díaz González. Adelante. Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, reunidos en el Palacio de Convenciones de La Habana en este séptimo periodo ordinario de sesiones de la 10ª legislatura, reiteraron el rechazo contundente a esa política de hostilidad y agresión del gobierno de los Estados Unidos hacia la mayor de las Antillas. Así lo expresó al dar lectura a esta declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la vicepresidenta de este órgano, Ana María Mari Machado. El compromiso de la nación con la defensa del derecho inalienable a la libre determinación, la salvaguarda de su independencia y la determinación de construir el socialismo son pilares sólidamente constituidos e innegociables. Me sumo al rechazo y la denuncia que representa la poca vergüenza y el odio del gobierno yanqui imperialista contra Cuba y su pueblo. A veces la propia campaña mediática nos lleva a no querer decirle bloqueo, embarco, cerco económico, pero es que ya no tiene nombre lo que nos están haciendo. Y cuando uno escucha cosas como esta, uno se pregunta si los que están haciendo esto contra Cuba en algún momento se sacaron el corazón del pecho y renunciaron a ser seres humanos para convertirse en algo que, como decían mis compañeros anteriormente, ya ni siquiera tiene nombre. Porque no hay un ser humano en este planeta que escuche algo como esto y no tenga la sensibilidad suficiente para sentir que se le aprieta el alma de pensar que en una terapia intensiva puede morir un niño inocente, no porque no haya profesionalismo para salvarlo, no porque no haya suficiente capacidad de los profesionales que están ahí luchando por sus vidas, sino porque a alguien a miles de kilómetros de distancia no le importa el sufrimiento y la desesperación de una madre cuando esa máquina se puede apagar. Yo creo que es pertinente y oportuno
a partir de todas las intervenciones de la declaración de nuestra Asamblea que suscribimos, denunciar en este ámbito que como si no bastara el cerco energético que se impone a nuestro país, como si no fuera suficiente el genocidio y el castigo colectivo que se impone a todo el pueblo de Cuba, en estos momentos se trata de impedir el arribo a nuestro país de más de 7.000 contenedores que se encuentran ubicados en diferentes puertos del Caribe y que contienen mercancías lícitamente adquiridas por nuestro país con arreglo a las normas del comercio internacional. Estos contenedores tienen alimentos, tienen recursos para nuestro programa de transformación de la matriz energética, tienen recursos para el programa de suministro de agua potable que necesita nuestra población y que cada día en más de 3 millones amanece con dificultades para acceder a este recurso vital, pero tiene también medicamentos que resultan vitales para salvar vidas. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular hizo un llamado a los parlamentarios del mundo por la paz y la solidaridad mundial. Desde el Palacio de Convenciones de La Habana, un equipo de Cubavisión Internacional. Gracias, Isabel. Y durante la intervención del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en la sesión matutina de este miércoles de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el canciller también se dirigió a los cubanos residentes en el exterior, especialmente en Estados Unidos, y aseguró que el gobierno cubano trabaja para fortalecer los vínculos con ellos. Escuchemos sus palabras. En territorio estadounidense viven muchos de nuestros connacionales. Con nuestros compatriotas nos esforzamos por estrechar los vínculos y ofrecerles las mayores posibilidades de interacción con la patria y los lazos fraternos con sus familiares y allegados. Muchas de las medidas de gobierno adoptadas ahora y en años recientes se orientan en esa dirección y descansan en el convencimiento de que los cubanos que residen fuera de Cuba, en cualquier parte del mundo, tienen un papel importante en el desarrollo de la nación desde donde estén y también si regresan al país. El canciller recordó las palabras del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien en 2021 afirmó que Cuba merece el premio de la dignidad por su resistencia durante más de 6 décadas sin sometimiento. Rodríguez subrayó que esa capacidad de resistencia es precisamente lo que, a juicio del gobierno estadounidense, convierte a la isla en una amenaza, sumado a la influencia de sectores anticubanos. Aún en estas circunstancias, nuestro pueblo disfruta de amplias y profundas relaciones en todo el mundo. Son como norma relaciones amistosas y de cooperación, pero son también como norma relaciones de respeto, incluso con países y gobiernos con los que tenemos diferencias políticas, que son los menos. No hay duda respecto al rechazo mayoritariamente universal al bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba. Durante la Asamblea Nacional del Poder Popular también tomaron posesión de sus cargos un grupo de 10 nuevos diputados que completan un total de 466 parlamentarios. Un equipo de Cubavisión Internacional conversó con algunos de los nuevos legisladores. Escuchemos. Para nosotros es un gran compromiso con los que votaron por nosotros, con nuestro pueblo que confía en nosotros, y una gran responsabilidad también. Desde las tareas que asumimos en el Ministerio de Justicia, en la prestación de los servicios a nuestra población, en conocer las inquietudes de la población, en volcarnos hacia los barrios y en construir la sociedad que nuestro pueblo, este heroico pueblo, merece. Ser diputado, más que nada, primero es un gran compromiso, es un gran honor, sobre todo por una generación de personas jóvenes en nuestro país, pero sobre todo es el testimonio de que no hay día de descanso, de que no hay acción que se pueda hacer para mitigar los daños y el impacto del bloqueo. Yo creo que más que nada es ser fiel al pueblo. Es un gran reto como profesional también de la ciencia cubana, realmente muy orgullosa de poder estar acá porque sé lo que representa y lo que ha representado durante tantos años la Asamblea Nacional del Poder Popular para nuestro país, y yo creo que más que nunca en los momentos actuales, como se ha dicho en la mañana de hoy, es necesario levantar la voz y realmente decir las verdades
de lo que representa y lo que está representando en el contexto actual el bloqueo económico, comercial, energético del gobierno de los Estados Unidos, y que el pueblo cubano simplemente no va a claudicar. Seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos ya el contacto con la máster en ciencias, Ginelis Bermúdez. Adelante. Saludos, es un placer compartir con usted la información meteorológica. Persiste sobre Cuba la influencia de las altas presiones oceánicas imponiendo vientos variables débiles en gran parte del país y una masa de aire seca y estable que ha estado limitando en las últimas 24 horas el régimen de precipitaciones. Solo han ocurrido aislados chubascos en algunas localidades del interior y norte de la región occidental. Para las próximas horas habrá poco cambio en las condiciones del tiempo, estará amaneciendo con poca nubosidad en los destinos turísticos de la región occidental y en la tarde estará parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias, con temperaturas máximas que alcanzarán valores entre 31 y 34 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región central, poca nubosidad al amanecer, en la tarde parcialmente nublado, con temperaturas máximas entre 31 y 34 grados, mientras que en la región oriental se mantienen con muy poco cambio las variables meteorológicas. Un amanecer con poca nubosidad, en la tarde parcialmente nublado, con muy aisladas lluvias, con temperaturas máximas entre 33 y 35 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicía a las 6:25 de la mañana se pondrá a las 8:23 pasado meridiano por el Cabo de San Antonio y se mantiene la fase de luna llena. En resumen, para las próximas horas, calor y baja probabilidad de lluvias. Usted continúe en Cubavisión Internacional. Gracias, Ginelis. Avanzamos ahora con otras informaciones. La trata de personas es un flagelo que lacera el mundo. Frente a esta realidad, Cuba mantiene una posición firme, tolerancia cero y un sistema legal que prioriza la protección de las víctimas. Un panel de especialistas analizó en la sede de la Asociación Cubana de Naciones Unidas los desafíos globales y la experiencia de nuestro país. Los especialistas coincidieron en que la lucha contra la trata descansa sobre 3 pilares fundamentales: educación, prevención y enfrentamiento. Un enfoque que, según explicaron, está respaldado por un marco jurídico y la intersectorialidad entre organizaciones e instituciones gubernamentales y sociales. Es signataria de las convenciones de Naciones Unidas contra el crimen organizado transnacional, en especial contra el protocolo contra la trata de personas. Y pues bueno, como acciones de cooperación jurídica internacional hemos tenido la experiencia de casos de trata por ejemplo, con Ecuador, por ejemplo, con Italia. La trata es la esclavitud, la misma que existía en Grecia, en Roma, en el periodo colonial español y que existe hasta nuestros días, ya actualizada, modernizada, pero es la explotación de los seres humanos, con fines de explotación sexual, laboral y últimamente otros tipos también, tráfico de órganos y otras modalidades que están previstas en la legislación internacional y en los códigos penales de los países. El Ministerio de Justicia rectorea la Comisión Nacional contra la Trata de Personas. Desde el 2017 se creó por el acuerdo del Consejo de Estado este grupo y se aprobó el Plan de Acción Nacional, que tiene acciones comunicativas, tiene acciones de divulgación, de prevención y de capacitación para que toda nuestra sociedad y desde el punto de vista del trabajo de todas las instituciones se conozca qué es la trata de personas. Y llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes. Hoy con Rodolfo Durán, que está listo ya para informarnos. Adelante. Muchísimas gracias, Evelyn. Un gusto, como siempre, poder compartir contigo aquí en Cuba Noticias. Vamos con los deportes y los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se encuentran en desarrollo en la República Dominicana. Una de las figuras de nuestra delegación y además abanderada de nuestra comitiva es la triplista pinareña Leyanis Pérez. La campeona mundial al aire libre y bajo techo se encuentra desde hace varios días en la capital dominicana y realiza sesiones de entrenamiento con vista a su participación en la cita regional. Estoy muy contenta. Primero haber llegado aquí a mi segundo juego centroamericano
Estoy muy contenta de haber sido la banderada, haber entregado todo allí en la inauguración. Estoy muy contenta, era algo que nunca había hecho y bueno, por fin uno de mis sueños también se cumplió. Estoy aquí entrenando muchísimo bajo un sol que está fortísimo, pero bueno, el objetivo sigue siendo el mismo, mejorar mi marca personal. Nuevamente 15.06, vengo aquí a darlo todo. Para mí es una competencia bien importante, ya que en mis primeros Juegos Centroamericanos alcancé la medalla de plata. Y entonces estoy aquí para alcanzar un nuevo objetivo, que es lograr una medalla de oro y mejorar mi marca personal, con Dios mediante siempre. Entre calentamiento, ida y regreso al Cajón, ¿cuántos kilómetros tú recorres diario en el entrenamiento? Son muchos porque es que tienes que descansar y más aquí el sol está más fuerte que el de Cuba y es que, bueno, me pueden ver que estoy bien agotada, es que hay que hidratarse mucho, el sol está que no te puedo explicar, yo pensaba que el sol no iba a estar tan así. Y entonces, pero bueno, hay que sacar fuerza de donde no la hay que medir mucho la carrera de impulso, porque en la competencia anterior tuve mucha deficiencia en la tabla, como muchos saben, di 4 FAO, y entonces estamos mejorando eso para que en esta competencia, por lo menos, dar lo menos posible. Ustedes como deporte hacen unas largas temporadas en Europa, en fin. Ahora, ¿cómo estás viviendo el hecho de convivir con atletas de otros deportes acá en la villa, etcétera? Para mí bien, para mí genial y mucho más los atletas cubanos, tengo buenas relaciones con ellos y los que no he tratado de familiarizarnos, porque bueno, algunos son de escuelas diferentes, pero para mí está muy bien. Y estar aquí, conversar con algunos y darle mucho ánimo desde ya, que algunos ya han competido, han alcanzado alguna medalla, para mí es genial. Las palabras de Leyanis Pérez al periodista Roberto Ramírez de la Dirección de Comunicación del INDER en una de las sesiones de entrenamiento que realizó la cubana en las últimas horas en territorio dominicano. Cabe recordar que Leyanis Pérez está asistiendo a sus segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe. En los anteriores fue segunda detrás de la venezolana Yulimar Rojas, pese a tener una marca de 14 metros y 98 centímetros. Ahora Leyanis llega con un registro de 15 metros y 6 centímetros conseguidos el pasado 10 de julio en el Principado de Mónaco, que constituyen la primera vez que logra sobrepasar de manera oficial los 15 metros en su especialidad. Favorita indudablemente para ganar la medalla de oro el próximo lunes, si tomamos en cuenta de que la venezolana Rojas todo parece indicar que no va a estar presente en estos Juegos. Amigos, así terminamos los deportes. Gracias por acompañarnos. Sigan ahora con Cuba Noticias. Gracias, Durán. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias y en breve estamos de regreso con informaciones culturales. Mantenga la sintonía. En la Casa Museo Compay II se atesoran grandes reconocimientos, fotografías y pertenencias de quien fuera uno de los fieles defensores del son y la tradicional música de nuestro país. Su nombre completo, Máximo Francisco Repilado Muñoz, conocido como Compay II. Hoy sigue vivo su ejemplo y memoria gracias al abrazo y conciencia de su hijo Salvador Repilado. Con él conversamos en el siguiente material. Si decimos llegar a la casa de Compay II, seguramente ya reconoce de quién se trata. Uno de los músicos más importantes de nuestro país y el panorama internacional, con un gran legado en el son y los ritmos tradicionales cubanos. Desde este espacio, sus premios, instantáneos con grandes artistas de Cuba y el mundo, destacadas personalidades de diversos ámbitos, su premio Grammy, imágenes de la inauguración de esta casa por el entonces ministro de Cultura Abel Prieto Jiménez, entre otros recuerdos que convierten a este sitio en historia de la música, de Compay y de la cultura cubana. Esta es la casa donde vivió Compay II más de 18 años. Es una casa, como ustedes verán, que él dentro de sus voluntades quería que se expusieran sus fotografías, sus trofeos, todo lo que había adquirido durante su vida artística. El grupo Compay II sigue la esencia de este músico bajo la dirección de su hijo Salvador Repilado, quien conserva celosamente la impronta musical de Compay y a esta casa museo. El grupo nuestro sigue activo y realmente nos sentimos satisfechos porque
Pensamos que seguimos ese decursar de la música de raíces que Compay siempre quiso desarrollar. Música tradicional cubana, música de raíces. Un cubano natural. Y especialmente ahora estamos tocando aquí en la Casa Compay Segundo. Un lugar espacioso que hemos dispuesto aquí de un escenario, y vienen muchos amigos y muchas personas a oír los viernes nuestra música aquí en la Casa Compay Segundo. Compay Segundo significa para Cuba identidad, corazón y sentir por la música y la cultura. Sus discos, sus grandes pasos junto al Buenavista Social Club, Los Compadres, sus composiciones y su forma de ser tan jovial y sencilla lo convirtieron en un ícono en la música de la isla. Hoy, sus más grandes tesoros, sus logros y sus esencias se guardan en este espacio ubicado en calle 22 entre Primera y Tercera en el municipio Playa de La Habana. De la vida y obra de Compay Segundo, siempre soy celoso en que este lugar esté realmente en correspondencia con su personalidad, que esté ordenado, que esté cuidado, protegido, y realmente me satisface mucho poder estar dentro de este ambiente de recordaciones. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. A usted, gracias por informarse con nosotros.